La Eucaristía en el Antiguo Testamento. Número 6. El maná. Gracias al sacrificio del Cordero, finalmente el pueblo elegido dejó atrás la esclavitud de Egipto. En su caminar por el desierto, los hijos de Israel murmuraron y se quejaron. Ante sus quejas, el Señor prometió que haría llover pan desde el cielo. Piensa en si te pasa que lees este portento fabuloso y no te asombra. Ante la murmuración, Dios reaccionó lleno de cariño y de misericordia, apiadándose y dándoles un pan milagroso. Por si eso fuera poco, piensa que con nosotros Dios ha hecho algo similar, pero infinitamente más grande. Él mismo se quedó con nosotros como un pan bajado del cielo. Dios anunció que se saciarían de pan y les dio a manos llenas. Él es así. Nunca se dejará ganar en generosidad. Dice un salmo: prueba y verás qué bueno es el Señor. Ojalá le correspondas con la misma generosidad y magnanimidad. Y hubo una capa de rocío que dejó una como escarcha sobre la tierra. Era el maná, que a partir de entonces no dejó de llover desde el cielo hasta que llegaron a la tierra prometida. Dios quería que nos diéramos cuenta de que la Eucaristía nos alimenta por el desierto de nuestra existencia hasta nuestra patria definitiva. No camines por la vida muerto de hambre, abandonando el pan que te lleva al cielo. Curiosamente, el Señor mandó que se conservara una porción de maná para que las generaciones sucesivas vieran el pan que Dios les había dado en el desierto. No se trata de una coincidencia. La razón de fondo es que la magnanimidad de Dios le iba a llevar a quedarse acompañándonos en el sagrario, generación tras generación. Acompáñalo.